Se acerca Halloween y es propio hablar de algún tema relacionado a esto desde una perspectiva científica. ¿Desde un punto de vista científico podrían existir los vampiros? Es una pregunta loca porque aunque no sepas mucho de ciencia, en este caso lo relacionado a la biología, parece más que evidente decir que no. Algo tan supranormal como eso simplemente no puede existir. Pero es más interesante cuando indagamos un poquito más profundo, porque podemos encontrarnos respuestas interesantes. Antes de comenzar, es bueno preguntarnos, ¿qué es un vampiro? ¿Y cuál es el origen del mito de los vampiros? La segunda pregunta es compleja y da para un video muy largo sobre la historia de los mitos, así que daré una brevísima revisión a estas dos cuestiones. Un vampiro simplemente es una criatura mitológica que se supone ataca a humanos y bebe su sangre para sobrevivir. Suelen tener piel pálida y fría, ojos rojos o amarillos y unos colmillos largos en el lugar donde suelen ir los dientes caninos. Además son inmortales, poseen mucha fuerza física y velocidad. Algunos pueden transformarse en murciélagos y otras criaturas y también pueden hipnotizar a sus presas, sin mencionar que son sensibles a la luz solar. Sobre su origen no hay una respuesta única y precisa. Algunos creen que se remonta a la época de los antiguos sumerios desde el 4500 a.C., con leyendas de criaturas que se alimentaban de sangre. En la mitología griega se habla de un demonio femenino o hermafrodita que devoraba niños y seducía hombres, alimentándose de sangre. La mitología grecorromana tiene la leyenda de la estirge, un ser volador con alas parecidas a las de un murciélago que cuando ataca no se despega de su víctima hasta succionarle toda la sangre. Tenemos leyendas medievales como los Upir, vampiros originarios de Ucrania, similares a otros seres con nombres casi iguales que también son vampiros, como los Upir de Rusia o los Upior que son eslavos, cuyos enemigos naturales son los hombres lobo. O también están los brucólacos, de origen griego que se creía se originaban cuando una persona moría de manera prematura o violenta o debido a una enfermedad. Se pensaba que el alma se demoraba en dejar el cuerpo o quedaba atrapada existiendo entre la vida y la muerte, aunque estos seres no chupaban sangre, siendo más bien una especie de vampiros psíquicos y emocionales. Además tenemos el caso de la novela fantástica gótica de Drácula del escritor irlandés Bram Stoker, que supuestamente se inspiró en Vlad el Empalador, príncipe de Valaquia en Rumania, y que influyó mucho en la cultura sobre este tema. Podemos seguir así mencionando más datos sobre el origen de los vampiros, porque el tema es bastante extenso. Entrando en materia, los vampiros de los mitos no pueden existir en el mundo real debido a las limitantes que impone la naturaleza. Los seres humanos y otros seres vivos poseedores de cuerpos complejos necesitan de una gran variedad de nutrientes para sobrevivir, desde macronutrientes como grasas, carbohidratos y proteínas hasta vitaminas y minerales. La sangre no proporciona estos nutrientes para mantener la estructura del cuerpo, así que desde ahí comenzamos con problemas, pues solo un tipo de poder supranormal podría mantener sus cuerpos funcionando. De la misma forma, muchos vampiros de los mitos son sensibles a la luz solar, pero de hecho la exposición solar es esencial para la síntesis de la vitamina D y otros procesos biológicos como la misma circulación sanguínea, la tensión arterial o el sistema inmunológico, por mencionar algunos. De hecho, en el caso del sistema inmune, la sensibilidad a la luz solar que los alejaría de esta terminaría en un sistema inmunológico no funcional, siendo vulnerables a todo tipo de enfermedades por poseer un cuerpo orgánico. Así, esta intolerancia no es compatible con la supervivencia de un cuerpo a largo plazo. Nuevamente se tendría que recurrir a algo supranormal. Sobre la inmortalidad es aún más imposible. Si entendemos inmortalidad biológica como el estado en el que el organismo no envejece, viviendo indefinidamente sin morir por causas naturales, el cuerpo de un vampiro necesitaría de una tasa de renovación celular superior a la de senescencia o muerte. La senescencia es el proceso de envejecimiento de las células y tejidos del cuerpo. Las células humanas tienen un límite de divisiones. Hablo de la mitosis, aproximadamente de 50 a 70 veces antes de que se deterioren y mueran. Además, los telómeros, que son estructuras en los extremos de los cromosomas, que son los que contienen el ADN en el interior del núcleo celular, se van acortando con cada división celular, lo que conduce a la senescencia, sin mencionar que justamente el ADN se daña constantemente debido a errores normales de replicación, exposición a radiaciones y sustancias químicas. A esto podemos agregar muchos más detalles como el estrés oxidativo, que daña las moléculas
moléculas celulares y contribuye al envejecimiento. En otras palabras, los vampiros tendrían que tener células de otra cosa y no humanas, para que así ese cuerpo orgánico se alimente solo de sangre, sea inmortal, pero por desgracia, los cuerpos de estos seres mitológicos están conformados por células humanas y tendríamos que recurrir a un argumento en el cual cuando un humano se convierte en vampiro, su ADN muta junto a cada célula que lo integra para que éstas eliminen todas, entre comillas, fallas de las células humanas. Esto sería, claro, un proceso que no existe en nuestra biología compleja, ni siquiera en seres inmortales de verdad como la medusa Turritopsis nutricula, que sí envejece pero que tiene un proceso en el que echa su reloj biológico en reversa, como si volviera a nacer, prolongando su vida de manera indefinida. Es decir, rejuvenece, envejece y luego vuelve a rejuvenecer. Un proceso totalmente diferente de lo que esperaríamos ver en un vampiro. Ahora, no todo está perdido para los vampiros en el mundo real, pero sí serían muy diferentes a como existen en las leyendas y mitos. Tenemos, por ejemplo, el trastorno psicológico llamado vampirismo clínico, en el que una persona se siente atraída por la sangre y desea beberla. Se considera a este trastorno un tipo de parafilia, entendiendo parafilia como comportamiento sexual anormal y perverso. Estas personas suelen sentir excitación sexual al ver o beber sangre, tienen fantasías sobre ser un vampiro y tener poderes sobrenaturales, adquieren comportamientos ritualísticos en los cuales realizan ceremonias con sangre. Este trastorno se divide en varios tipos de vampirismo clínico, como el vampirismo auténtico, donde sí beben sangre de otras personas con su consentimiento, al menos en la mayoría de los casos. Luego está el vampirismo simulado, donde hacen rituales y simulan beber sangre real. Y después el vampirismo fetichista, donde la sangre es solamente un fetiche. Las influencias culturales de algunos traumas y desórdenes psicológicos son las causas de estos comportamientos. Pero además existe una enfermedad llamada porfiria, que de hecho es un grupo de enfermedades raras y genéticas que hacen parecer a la persona como un vampiro, pues afecta la producción de hemoglobina y otros pigmentos de la sangre, acumulando sustancias llamadas porfirinas en su propia sangre y tejidos. Así, su única manera de sobrevivir es por medio de transfusiones de sangre de manera regular. Literalmente necesitan sangre de otros para sobrevivir. Además, este problema produce sensibilidad a la luz solar y cicatrices en la piel, entre otras cosas. Ciertas mutaciones genéticas y deficiencias de enzimas relacionadas a la producción de hemoglobina son las causas. Si existieran los vampiros en la vida real, regularmente un ataque de estas criaturas terminaría acabando con la vida de su víctima porque la desangra o la convierte porque la mordida inyectaría una especie de toxina que iniciaría la conversión, iniciando así el famoso proceso de vampirización. Esto podría entenderse como una enfermedad, pues la dichosa toxina bien podría ser un virus que atacara el cuerpo para iniciar un proceso de mutación mediante el ARN que el virus invasor inyecte en las células humanas. Actualmente existen métodos complejos de modificación celular para hacerlas inmortales y evitar los mecanismos de senescencia y la muerte celular, como la inhibición de un gen llamado gen P53, que es un regulador de la senescencia y apoptosis celular, entendiendo apoptosis como muerte celular programada. Otro método es la activación del gen de telomerasa, que es una enzima que mantiene a los telómeros en buenas condiciones. Otro método es la inhibición de la vía de señalización P16-PRB, que también es un regulador clave de la senescencia. Por cierto, las vías de señalización son reacciones químicas en grupos de moléculas que trabajan en diferentes funciones celulares. En este caso nos referimos a una asociadas al envejecimiento celular. Otro método es por medio de los oncogenes, que son genes que promueven la división celular para volverlas, en teoría, inmortales, así como varios otros métodos más. Todos estos métodos podrían inducirse y producirse por medio de lo que llamamos vectores virales, donde precisamente entra el virus en el huésped, este introduce su material genético en las células y así el vampiro infecta a su víctima. Todo eso haciendo suposiciones sobre cómo sería la vampirización, pero todo esto sigue dejando de lado todos esos problemas relacionados a la necesidad de sangre, la fuerza y velocidad anormal y todas esas habilidades suprahumanas que un vampiro tiene. En resumen, biológicamente es algo imposible.
Si alguien en el público es biólogo o es un profesional en alguna ciencia natural específica o ciencia médica, pues estas no son mi campo, por supuesto, y se les ocurren otras ideas u opciones, por favor, no dudes en compartírnoslas en la caja de comentarios. Con esto llegamos al final, gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete para apoyar el proyecto de este canal. Nos vemos pronto.